Hola chiquillos, hola chiquillas, esperando que estén todas y todos muy bien, sobre todo aquellos alumnos que no he visto en las clases presenciales. Bueno, cada uno tiene su motivo y lo respeto, ¿ya? Bueno, para eso va esta pequeña cápsula. Recuerden que si tienen dudas, me las pueden dejar en el Classroom. Yo una vez que las lea, yo se las puedo aclarar, ¿ya? Así que eso, para que tengamos la buena comunicación que siempre he tenido con este grupo curso. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Nosotros lo que vamos a ver ahora van a ser cuando dos lados son paralelos o cuando dos lados son perpendiculares o cuando dos caras son paralelas o dos caras son perpendiculares, ¿ya? Y también puede ser, ¿ya? ¿Por qué lados? Lados hablamos cuando tengamos figuras geométricas, vamos a hablar de lados. Y cuando tengamos figuras 3D, perdón, vamos a hablar de caras, ¿ya? O sea, figuras 2D, lados, caras, figuras 3D. Antiguamente nosotros le llamábamos cuerpos geométricos, ¿ya? Teníamos cuerpos geométricos y figuras geométricas. Ahora sí, las figuras geométricas le llaman figuras 2D y los cuerpos geométricos le llaman figuras 3D. ¿No? Cambiaron el nombre, ¿ya? Así que ahora vamos a ir a trabajar. ¿Con qué? A ver, ahí ustedes saben. Ah, sí, con el texto, amigo. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestro texto, amigo. Vamos a abrirlo en la página, siempre se me olvida la página 77, ¿ya? Nosotros estuvimos trabajando en la última clase presencial con esto, y nosotros estábamos fijando que los lados AB, quiere decir que este es el lado AB. ¿Por qué? Porque está en la letra A y B. Este es el lado AB. Cuando hablamos de figura, vamos a hablar de lados. Figura 2D, vamos a hablar de lados, ¿ya? BF, FE y EA. Si nos fijamos, el AB es perpendicular a BF. ¿Por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados. Entonces, cada vez que se forma un ángulo de 90 grados, nosotros vamos a estar al lado de figuras que son perpendiculares. ¿Ya? Siempre, 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 siempre. Ahora, ¿qué pasa con el lado AB, que es este, con el lado EF? Como la distancia que hay entre estos dos puntos y estos dos puntos es la misma, estamos hablando de dos líneas o dos lados que son paralelos. ¿Ya? ¿Por qué paralelo? Porque si yo lo proyecto hasta el infinito, nunca se van a topar. ¿Ya? Así que estamos lados paralelos y lados perpendiculares. ¿Se fijan? Eso es todo. Ahora, nosotros podemos tener lados que se pueden cruzar en diagonal. Por ejemplo, el DC es paralelo a AB, pero DC es perpendicular a CB, ¿ya? O AD. ¿Por qué? Forman un ángulo de 90 grados. Siempre igual, ¿ya? Entonces, cada vez que forman un ángulo de 90 grados, son perpendiculares y cada vez que nos van a mantener siempre la misma distancia, vamos a hablar de líneas que son o lados que son paralelos. ¿Se fijan? Ahora, si tengo IH con GF, si bien aquí no se topan, pero no son lados paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profesor es mentiroso. No, mentira. No, no soy mentiroso. Si nosotros tiráramos una recta, aquí yo lo vamos a acomodar. Oh, voy a borrar acá. ¿Ya? Me quedó chueca la recta. Si nosotros tiramos una recta, oh, ahí sí. ¿Se fijan que van a terminar topándose? Y como van a terminar topándose, ya no son paralelas. Acuérdense, cuando son dos líneas son paralelas, cuando no se topan. Nunca. Entonces, en este caso, como van a terminar topándose, no tenemos lados paralelos. ¿Son ángulos perpendiculares? Tampoco. Porque si nosotros midiéramos, este ángulo no mide 90 grados y este tampoco.
¿Se fijan? Entonces nosotros no tenemos ni lados paralelos ni lados perpendiculares. ¿Ya? Si hay dudas, consultas, me las pueden hacer. ¿Cómo se llaman estas líneas que se van a cruzar y no se cruzan en un ángulo de 90 grados? Se llaman líneas o lados que se intersectan. ¿Por qué? Porque el ángulo es distinto a 90 grados. Entonces, cuando hablemos de líneas que forman 90 grados, si bien se intersectan, pero como forman un ángulo recto, se llaman perpendiculares. Ya, eso. Aquí, por ejemplo, NM o MN es paralela a JK, pero se intersecta con ML. ¿Por qué? Porque se van a cruzar en un ángulo distinto de 90 grados. En cambio, esta con esta, si yo los proyecto hasta el infinito, nunca se van a cruzar, a diferencia de acá, que si yo lo proyecto hasta el infinito, se van a cruzar en un punto. Lo mismo que esto. Profesor, y que si esta la cruza, uy, le dibujé súper chueco. ¿Ya? Vamos a borrar esto porque, no. ¿Ya? Si yo lo proyectara, ¿ya? Con esta otra, se fija que igual formarían un ángulo de 90 grados. Perdón, se intersecta. ¿Por qué? Porque se cruzan. ¿Ya? ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasaría con los cuerpos, con las figuras 3D, perdón, o cuerpos geométricos? Pasa lo mismo. Esta cara, en este paralelogramo, esta cara superior es paralela a su cara inferior, pero es perpendicular a su cara lateral. Eso es todo. ¿Por qué? Porque si nosotros midiéramos acá, aquí, yo le explicaba a los chiquillos que cada vez que nosotros nos dibujan este cuadradito es que se forma un ángulo de 90 grados. Siempre igual. Entonces, nos dibujaron un cuadradito, nosotros ya sabemos que ese ángulo mide 90 grados. No hay que medirlo. ¿Ya? Entonces, si este ángulo es 90 grados y este también es de 90 grados, quiere decir que es la misma distancia entre el punto B y F y el A y E. O sea, que quiere decir que estas dos caras, la superior y la inferior, son paralelas. Lo mismo que las caras laterales. Esta cara lateral es paralela a la otra cara lateral. ¿Se fijan? Ahora, ¿dónde podemos encontrar caras que se intersectan? ¿Ya? Bien, en prisma de base triangular, que van a haber dos caras que se van a cruzar en un ángulo diferente a 90 grados, y en las pi, bien, en las pirámides, si se fijan, si yo proyecto acá, este ángulo es distinto de 90 grados. Entonces, esta cara lateral, con relación a la cara basal, es distinto de 90 grados. Entonces, ahí ya tenemos dos que se intersectan, que no son paralelas, ¿ya? Ojo, yo la última vez que tomé un paralelo, tomé una micro. No, mentira, ese chiste es súper fome, pero no importa. Ya, chiquillos, espero que le haya quedado claro cuando dos lados se intersectan, cuando dos lados son perpendiculares, cuando dos lados son paralelos, ¿ya? No es porque uno vaya a tomar micro ahí, es simplemente que nunca se van a topar, o cuando dos caras son perpendiculares, dos caras son paralelas y dos caras son perpendiculares. Recuérdense, lados, figuras 2D, caras, figuras 3D. Ya pues, chiquillos, una fuerte abrazo virtual y toda la suerte del mundo. Ya, chiquillos, cuídense. Chao, chao. Que estén bien.